Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Mi nombre es Silvia Williat. Yo soy licenciada en Psicología, magíster en Administración de Servicios de Salud y doctora en Salud Pública. Y el día de hoy me acompaña el equipo de profesionales con el cual compartimos una materia en la carrera de maestría en Administración de Servicios de Salud de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Me acompaña el magíster en Ingeniería Ambiental, Damián Bosic, y el especialista en ergonomía, José Luis Melo, ya que entendemos que las transformaciones tecnológicas para el futuro en los servicios de salud deben considerarse como tecnologías innovadoras y deben tenerse en cuenta en la organización y en el campo de la administración de servicios de salud. Por eso es importante conocer aquellos contenidos específicos de la ergonomía y cómo su aplicación, complementación e importancia son fundamentales para la organización de los servicios de salud. Sin extenderme mucho más, le voy a dar la palabra al especialista José Luis Melo, ergonomista, para que nos explique a partir de su trayectoria y experiencia cuáles son los aspectos más importantes a considerar en las transformaciones tecnológicas para el futuro en la organización de los servicios de salud. José Luis, te dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, para empezar, tenemos que decir que ergonomía, en forma muy sencilla, es la adaptación del medio al hombre. Lamentablemente, la ergonomía, siempre se habla de ergonomía en el trabajo. Y ergonomía no es en el trabajo, ergonomía es en la vida, porque ergonomía lo que busca ver cuál es el impacto de el todo sobre el hombre para poder mejorar la situación. Cuando estamos hablando de ergonomía, tenemos que empezar a ver qué es lo que sucede con la persona cuando se levanta de la cama, qué es lo que hace en su casa, qué es lo que hace en el trayecto a su actividad normal, lo que hace en la actividad normal, más el retorno a su hogar y después en su hogar hasta que se acuesta. Todo esto va generando una serie de microtraumas que por efecto acumulativo van a impactar sobre el hombre. Ese impacto es lo que nosotros decimos que son las consecuencias de los viejos, ¿no? Decimos, no, este viejo está enfermo de esto, está enfermo de otro, no, es un problema de mal uso del cuerpo. Y entonces acá entra donde la ergonomía lo que tiene que buscar que ese impacto sea lo mínimo para que la persona pueda llegar a su vejez en las mejores condiciones de salud. Si es posible con toda la plenitud, pero lamentablemente hay factores como el envejecimiento natural del hombre que lo afectan, pero más allá de lo biológico y lo genético, tenemos que considerar varias cosas. Bajo el punto de medicina, si la vamos a usar a la ergonomía como una auxiliar en la medicina, podemos trabajar directamente sobre cómo diseñar un quirófano, cómo concebir una habitación para determinadas pacientes, pero no hay que olvidar que esta adaptación del medio al hombre podemos considerarlo con el hombre no en perfectas condiciones, como decimos en plenitud, el hombre sano, sino podemos empezar a hablar del hombre que padece de alguna patología o tiene algún accidente, ha perdido un miembro. Y entonces acá entra en juego el análisis ergonómico de los movimientos de la biomecánica y de los elementos que tenemos que agregarle para que la biomecánica de esa persona que no está completa, por definirlo de alguna manera, pueda tener una vida absolutamente normal. Lamentablemente se habla siempre de minusválido,
de personas que tienen discapacidades. Lo que tenemos que buscar nosotros es que desaparezca la palabra en función de dar elementos necesarios para que la persona pueda vivir en plenitud, pueda desarrollarse en plenitud. Y entonces dentro de esto entra en juego un montón de nuevas tecnologías que muchas veces no las conocemos, o es el avance tan rápido de la ciencia. Antes hablamos que una generación eran 25 años, hablamos ahora la revolución industrial, la revolución tecnológica ha hecho que 5 años sean demasiado. Por eso muchas veces decimos, ¿qué hacemos cuando tenemos que preparar a un estudiante? El estudiante lo tenemos que hacer pensando cómo va a ser la sociedad dentro de 5 años para que cuando se reciba esté en condiciones de afrontar los nuevos elementos. De ahí entonces entra la necesidad de conocer los nuevos elementos y saber la proyección de desarrollo en el futuro para saber cómo los vamos a aplicar en el futuro para que el estudiante pueda eh, estar en condiciones de afrontar la situación social, tecnológica del momento. Dentro de los elementos que estamos últimamente desarrollando, se está desarrollando no uno, sino lo está desarrollando la sociedad, están la inteligencia artificial y los exoesqueletos. Los exoesqueletos es un complemento que ya viene siendo aplicado desde hace ya más de 40 años, pero no tiene el reconocimiento necesario, y lamentablemente hay determinado tipo de errores en cuanto a los conceptos sociales. El exoesqueleto, como tal, se inició en la medicina, viendo cómo se podía, de determinadas personas con problemas de motricidad, cómo poderle solucionarlos. Y entonces, sobre esta base empezaron a desarrollarse distintos equipos. Estos equipos fueron muy primitivos al comienzo, hasta que vieron que tenía varios tipos de aplicaciones, la industrial y la militar. La médica, como la industrial, tiene pocos recursos económicos, por lo tanto, fue un avance muy pesado y muy lento hasta que entró la parte de la tecnología militar, donde con mayores recursos, con mayores posibilidades, permitió un avance importante. Pero no nos olvidemos el nacimiento de la necesidad del esqueleto, y que ahora que salen baratos, para decirlo de alguna manera, debido a la amplitud que tiene de utilización en todo tipo de elementos, ya tanto en lo civil como en lo militar, hay que aprovechar el momento para poder de aplicarlo, mejorarlo, y habiendo ahora recursos, porque cada vez salen más baratos, y hay recursos porque hay intereses creados para que estos exoesqueletos puedan servir. En la industria, como en lo militar, utilizan para optimizar la fuerza del hombre, la movilidad del hombre, la resistencia del hombre. En lo que hace a la medicina es conseguir la integridad física del hombre. Así que, si bien parecen que son objetivos muy distintos, en el fondo están trabajando sobre lo mismo. Así que, aprovechando el desarrollo de los nuevos elementos, donde ya no es el exoesqueleto un complemento mecánico articular que permite determinados movimientos, sino que empezaron a aparecer elementos como generar potencia, movilidad, y con el desarrollo de la informática, la inteligencia artificial, tenemos elementos como para agregar elementos electrónicos, elementos informáticos que puedan permitir mejorar la movilidad y poder hacer funcionar con servomecanismos. Ya no es un movimiento articular, y ni tampoco es un movimiento manejado a través de un pistón o de un resorte. Ahora podemos trabajar con equipos hidráulicos, neumáticos, eléctricos y electrónicos para poder hacer funcionar determinado tipo de articulación, y poder conseguir personas que son hasta cuadriplégicas, poder moverse perfectamente sin un
problema. No transformarlo en un cyborg a la persona, pero sí permitirle trabajar y moverse con toda la integridad física que se necesita. Y entonces ahí aparecen los exoesqueletos de distintos tipos y distintas aplicaciones, donde lo que buscan es complementar la parte física débil de la persona o faltante de la persona como consecuencia de patologías previas o de accidentes. Así que este elemento cobra vital importancia en la recuperación física del individuo. Por lo tanto, es un elemento que la parte de las ciencias médicas debe empezar a utilizar con más intensidad y ver de aplicar la inteligencia artificial, la electrónica, para poder conseguir mejores movilidades y hacer que la persona pueda comportarse con partes biónicas como si estuviera perfectamente entero, por decirlo de alguna manera. Así que el exoesqueleto es un elemento fundamental para mejorar la situación de aquellos que padecen de alguna patología que le impide ciertos movimientos en alguna parte del cuerpo o tiene faltante de los mismos. Así que podíamos extendernos en mucho con respecto a esto y tenemos que ya profundizar en lo que es un exoesqueleto, cómo funciona, cómo se aplican, pero quiero dejarle lugar para que pueda desarrollar el tema con mayor precisión ahora, ya que hicimos una introducción por parte de Damián, que tiene a cargo la parte de la presentación siguiente, en donde él va a explicar la aplicación directa de los exoesqueletos. Adelante, Damián. Bueno, gracias José Luis, gracias Silvia, bueno, por haberme dado esta oportunidad. Yo voy a hablar de las transformaciones tecnológicas para el futuro en salud, bien como explicó José Luis los exoesqueletos, la importancia de su aplicación y complementación en las organizaciones de salud, de los servicios de salud. Empezando. Ahí está. Bien. Bueno, cuando hablamos de los exoesqueletos, hablamos del desarrollo tecnológico que ha conseguido crear un tipo de dispositivo, los exoesqueletos, que empiezan a presentarse como una vía de intervención en los centros de salud. Sus inicios de estos dispositivos eran construidos en un principio en aluminio, luego pasaron a ser realizados de acero inoxidable y titanio, pero en la actualidad suelen ser fabricados con compuestos de fibra de carbono, que obviamente es un material más liviano, que por consiguiente es más confortable para la persona y manteniendo su resistencia, que es uno de los objetivos y del confort que necesita hoy en día el ser humano para poder utilizar esta tecnología. El objetivo principal como tecnología innovadora en salud es ayudar a mejorar la actividad física del ser humano mediante la interacción mecánica en el cuerpo. Los pacientes utilizan estos dispositivos portátiles en entornos sanitarios como una forma de aplicación tecnológica en los procesos de atención y asistencia en salud. Cuando hablamos de asistencia en salud, obviamente al avance de la tecnología que va que viene para ayudar al personal de la salud, para que el personal de la salud realice menos esfuerzo, que no tenga que- que asistir a un paciente que se tenga que poner de pie en la silla de ruedas. Estos equipos vienen de la mano para mejorar la calidad de vida, tanto del paciente como el personal asistencial de salud, porque a ellos también le va a mejorar la calidad de vida en cuanto a esfuerzo y procedimiento y organización del trabajo. Bueno, luego podemos hablar de la importancia de la aplicación de estas tecnologías en los servicios de salud. Primero podemos decir que estos dispositivos son de alta complejidad. ¿Y por qué son de alta complejidad? Porque son dispositivos que se hacen, se fabrican a medida de la persona y dependiendo de la condición de la persona, la condición
natural o física o problema que tenga la persona. Y también podemos hablar de un equipo de alta complejidad, porque algunos eh, eh, requieren energía eléctrica para poder autoabastecerse. Por eso es un equipo que necesita eh, una, una organización, una gestión, un seguimiento, un control. Por eso es de alta complejidad. Luego, la importancia de aceptación y adaptación por parte de los pacientes, tanto como niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y acá juega un papel fundamental el personal de servicio de la salud, el entrenamiento y la capacidad y la capacitación que va a necesitar el personal de la salud para poder transmitir y poder adaptar estas tecnologías al paciente. Luego, como importancia, tenemos la maximización de las habilidades de los pacientes, la organización de los servicios de salud, tanto la gestión y planificación de las nuevas tecnologías. Esto va a ser un nuevo desafío para el personal de la salud. Eh, Mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es muy evidente que esta tecnología, esta tendencia, es una ruptura del paradigma de la persona que está en silla de ruedas nunca va a poder caminar, la persona que está en una cama sin posibilidad de moverse no se va a poder mover de por vida. Esto viene a romper un poco el paradigma y dar la posibilidad a los seres humanos para que se puedan integrar en la sociedad y que puedan requerir nuevas habilidades y ser más aceptados por la sociedad. Por lo cual también podemos hablar de las mayores aptitudes sociales y mayor flexibilidad, tanto para el grupo familiar como para el grupo social. Es una ventaja muy importante eh, sobre el individuo, sobre el paciente, porque al tener mayor flexibilidad la persona va a poder ser autosuficiente, eh, tener su propia voluntad para poder desarrollar la actividad cotidiana. Bueno, José, acá te paso la palabra para que puedas explicar esta, estos gráficos bueno, para que vos lo puedas explicar. Sí, nosotros estamos acostumbrados a analizar la pirámide de la población en función de la edad y realmente podemos decir, allá por el 1900, la pirámide era exactamente una pirámide, tenía la forma triangular perfectamente definida, porque a medida que pasaba el tiempo, la población iba incrementándose por el natalicio y la cantidad de personas que nacían eran mucho mayores que la cantidad de personas que fallecían, por lo cual definían perfectamente una pirámide. En el ejemplo que está ahí, las proporciones marcan tanto para mujeres como para hombres y vemos que la cantidad de personas jóvenes o de menor edad son mucho más que las personas adultas y podemos decir que la pirámide se transforma en una perfecta forma triangular puntiaguda. Ahora, ¿qué sucede con el transcurso del tiempo? Con el transcurso del tiempo, la sociedad va cambiando, van cambiando las costumbres y los paradigmas. Y entonces nos encontramos que en la actualidad se formalizan menor cantidad de matrimonios o de parejas y que los jóvenes cada vez tienden a tener menos hijos y podríamos decir que hasta prefieren tener más una mascota que tener un hijo, lo que hace que la cantidad de natalicios sea menor a lo que ocurría anteriormente. Quiere decir que la cantidad de población en el pie de la pirámide cada vez se estrecha más. Pero por otro lado tenemos que las ciencias de la salud han mejorado la calidad de vida y hace que las personas vivan mayor cantidad de años. Por lo tanto, la pirámide se ha alargado y se ha estrechado en su base, lo que hace que se forme una serie de distorsión con lo que teníamos en el pasado. Esta distorsión hace que haya mayor cantidad de gente
adulta o mayor que esté en condiciones de seguir trabajando. Anteriormente una persona cuando llegaba a los 60 años ya se lo consideraba un viejo y a los 65 años se lo jubilaba porque ya no estaba en condiciones de seguir trabajando. Pero eso ya no ocurre. Una persona puede tener 80 años que puede estar en perfectas condiciones de seguir trabajando. El tema es que el envejecimiento natural del hombre no lo podemos evitar. Eso es un desafío para la ciencia de la medicina, poder lograr eliminar el envejecimiento, pero mientras exista esto, nos encontramos que cada vez hay, por un lado, por lo que veníamos mencionando de las condiciones sociales y de los jóvenes que han cambiado sus hábitos, a que haya mayor gente de mayor edad la cual está en condiciones perfectamente de trabajar, pero que el envejecimiento natural lo ha debilitado, lo ha cambiado, porque en cierto modo uno dice, sí, se debilita, pero porque estamos hablando de la parte motriz, lo que no podemos decir que se debilite en la parte cognitiva. A veces la parte cognitiva, si no ocurre una enfermedad como un Alzheimer, sigue perfectamente evolucionando y desarrollándose, lo cual quiere decir que tenemos cada vez en condiciones de seguir trabajando gente más madura, que por los problemas económicos que dan las jubilaciones, porque al haber menos aporte de los jóvenes, las personas de mayor edad se ve que tienen menos recursos. Estos menores recursos hacen que lo obligan a que tenga que trabajar, le guste o no le guste. Así que tenemos que partir que la sociedad del futuro cada vez va a necesitar mantener en actividad las personas de mayor edad. Entonces tenemos la pirámide que cambia de forma, que nos presenta una cantidad más grande de personas maduras, pero que están ahora en condiciones de trabajar. El tema que la parte biomecánica del individuo ha envejecido y ahí entra en juego las necesidades de utilización de elementos complementarios, como el exoesqueleto. El exoesqueleto va a permitir que la persona no pierda capacidad de fuerza, sino que la complemente a través de un servomecanismo que le permita poder realizar las mismas tareas que hace una persona joven. Eso por un lado. Por otro lado, al tener mayor conocimiento, mayor experiencia, le va a permitir trabajar con elementos de mayor precisión. Pero resulta que las habilidades se pierden precisamente con el transcurso del tiempo. Un sistema de exoesqueleto perfectamente definido y ayudado con un cobot hace que la persona pueda trabajar con mayor precisión. Por lo tanto, quiere decir que podemos seguir aprovechando una persona con más de 60 años, 60, 70 años, hasta 80 años en hacer trabajos manuales y fundamentalmente en hacer trabajo de tipo cognitivo. Por lo tanto, esto es en lo que hace a lo laboral, pero también tenemos que ver en la parte social. Y con el transcurso del tiempo aparecen las patologías producto del mal uso del cuerpo o por el uso exagerado del cuerpo, por haber sobrepasado las capacidades que es propio de los deportistas. Entonces, la persona se encuentra con serios problemas motrices y el exoesqueleto es el elemento que va a permitir entonces ahora actuar sobre las personas de mayor edad. Por eso la importancia que tiene el conocimiento de la pirámide, la nueva conformación de la pirámide, porque nos va a decir qué gente vamos a tener o qué población vamos a tener en el futuro y a través de los conocimientos estadísticos que tenemos y de los conocimientos médicos del envejecimiento natural, nos va a permitir definir cuál va a ser la calidad de vida de las personas del futuro y la necesidad de aprovechar las personas mayores a través de elementos complementarios como pueden ser exoesqueletos. Eh, Te cedo la continuidad de la charla a vos, Damián. Gracias, José. Una cosita más para agregar, José. Tengamos en cuenta que el gráfico tenemos año 1900, año 2007. Esto se actualiza cada 50, 60 años, por eso no tenemos el actual. Eso quería aclarar el gráfico 2007, para dejar aclarado de que todavía no salió el gráfico actual. Así que bueno.
Bueno, volviendo al tema de exoesqueletos, podemos ver la clasificación de los exoesqueletos, su forma de funcionamiento, tenemos activos y pasivos, según la parte del cuerpo que recibe ayuda, puede ser miembros superiores, miembros inferiores, cuerpo entero y espalda, y obviamente según su uso, tanto médico como no médico. No médico, bueno, ya hizo un poco la explicación José Luis, y bueno, la parte médica también. Bueno, eso quería aclarar un poco el tema de la clasificación según el uso. Después, bueno, hablamos del tema del propósito de los exoesqueletos robóticos. En el uso de la rehabilitación en salud, es importante destacar su utilización para nuevos propósitos en la salud integral, biopsicosocial, ya que son utilizados en la neurorehabilitación, considerando aspectos cognitivos, conductuales y emocionales para ayudar a las personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares, lesiones de la médula espinal o tienen condiciones que afectan la movilidad y la fuerza. Pueden ayudar en la recuperación de funciones motoras y en el entrenamiento muscular. Eso es muy importante, la utilidad de estas tecnologías para poder darle una mejor calidad de vida a los pacientes, siempre hablando de niños, adultos, adolescentes. Es muy importante este avance tecnológico, el propósito de los exoesqueletos, es un material, la verdad que bastante tecnológico. Exoesqueléticos robóticos que ayudan al cerebro a caminar. Ahí ya tenemos una consigna bastante eficiente y eficaz en cuanto a un ser humano, poder darle la posibilidad de ponerse de pie. Asistencia a la movilidad, proporcionan soporte a individuos con discapacidades para mejorar su movilidad diaria. Por ejemplo, pueden permitir a una persona con discapacidad en las piernas volver a caminar o mejorar la estabilidad y resistencia al caminar. Esto es importantísimo. Una persona en silla de rueda que no tiene movilidad de piernas, poder incorporarse, poder levantarse, poder caminar, poder hablar con una persona estando parada, poder ir a una plaza, mover las piernas. La verdad que es de la parte cognitiva, el beneficio de la vida. Por eso nos tendríamos que preguntar, hacer una pregunta y pensarla en un futuro. ¿Por qué no tenemos esto ahora? ¿Por qué vemos personas hoy en día en silla de ruedas? ¿Por qué no estamos con estas tecnologías? Si en el mercado están a la venta, nos tendríamos que preguntar por qué no lo estamos utilizando, por qué no lo estamos aprovechando. Eso la verdad es que es muy importante. También podemos hablar de los beneficios psicológicos para los pacientes, eh, que esto conlleva un impacto significativo en la salud mental y emocional de los pacientes, al poder participar de forma más activa en su proceso de rehabilitación. Los pacientes pueden experimentar una sensación de empoderamiento y control sobre su propia recuperación. Aplicación de la ecotecnología en la administración y gestión de los servicios de salud. En la actualidad, el desarrollo de estos productos ya están presentes en varios laboratorios y centros asistenciales de salud del mundo. Es importante instruir al personal de la salud sobre el impacto que conlleva incorporar esta tecnología y que el profesional se sienta seguro al emplear estos dispositivos y lograr que los pacientes confíen en ellos. Esto es un rol fundamental para el servicio de salud. Esto es algo que tenemos que, que tener mucha impronta en cuanto al entrenamiento, la capacitación, la práctica, la organización, la gestión que tenemos que brindar al servicio de salud para que puedan utilizar estos dispositivos que ya están en el mundo. No estamos hablando de un futuro, estamos hablando de hoy, no estamos hablando en un futuro. Porque cuando hablamos de un futuro tampoco es muy lejano. Siempre que hablamos de un futuro pasa Muy muy claro. poco tiempo y ya lo tenemos. Y tenemos que estar preparados para esa tecnología. O sea, todos tenemos que estar preparados, tanto el paciente como el profesional del servicio de la salud. Tenemos que tener cierto entrenamiento. Y es así, el futuro es hoy. No es mañana, es hoy. Y creo que los últimos experiencias que hemos pasado, sobre todo relacionados con los sistemas de salud, la época de pandemia, ha hecho que
nos tengamos que preguntar permanentemente cómo los avances los tenemos que ir incorporando con la capacitación permanente en los profesionales para mejorar los sistemas y los servicios en función justamente de las nuevas necesidades y las nuevas tecnologías que están ya a la mano, pero que debemos considerarlas e incorporarlas en la práctica, en la atención clínica, en esa atención integral biopsicosocial que siempre va a beneficiar a los pacientes. Desde ya les agradecemos muchísimo y yo le agradezco particularmente a estos dos profesionales que me han acompañado el día de hoy, el profesor Melo y el magíster Damián, porque han podido expresar ampliamente sus conocimientos a través de su amplia experiencia y capacitación. Desde ya, muchísimas gracias y desde Argentina y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales dejamos a todos un gran saludo. Muchas gracias. Muchas gracias.